Cuando recién comencé a ejercer mi carrera como contador, mi mayor miedo era equivocarme. Entonces, lo que hice fue crear unas checklists para cada procedimiento, tanto para hacer impuestos, para hacer sueldos, y con eso logré reducir al mínimo los errores y trabajar con mucho más confianza. Y en este video te voy a enseñar cómo hacer tu propio checklist para que tú también puedas trabajar con mayor confianza. Lo primero que vamos a hacer es definir el objetivo para el cual creamos el checklist, es decir, lo vas a necesitar para hacer impuestos mensuales, para hacer remuneraciones, para hacer las contabilidades, para hacer términos de giro, para crear empresas. Para el procedimiento que necesites vamos a definir el objetivo. Luego vamos a ir listando todas las tareas que se requieren para llegar a hacer ese procedimiento y vamos a ir ordenando estas tareas en orden cronológico desde el principio del primer paso que se da para realizar esa tarea hasta el último. Luego que tengamos todas las tareas listadas, vamos a revisar y agrupar en caso de que sea necesario algunas tareas para que la lista no quede tan larga. Por ejemplo, en el caso de las checklists para hacer sueldos, tenemos que revisar los días trabajados, los días de licencias, los días de permisos, entre otras cosas, y todos esos que son días los podemos agrupar en solamente una tarea. Y ya cuando tengamos todo eso definido, vamos a armar nuestra checklist. Y para armarla, vamos a elegir un formato y también una plataforma para poder hacerla. Aquí tú puedes armarlo en Excel, incluso escrito a mano, o también puedes utilizar Notion o Asana, que son como las mejores para organizar tareas. Y para poder explicarte cómo armar la checklist, vamos a hacerlo en el computador. Para armar nuestra checklist, vamos a listar, como dijimos, todas las tareas importantes para realizar el proceso completo. Aquí lo vamos a hacer con un ejemplo que es para los impuestos mensuales para empresas que están afectas a IVA. Yo aquí ordené el proceso completo desde lo primero que hay que hacer para hacer los impuestos hasta terminar. Y esto lo voy a hacer con el procedimiento que yo utilizo para hacer los impuestos de mis clientes. Lo primero que hago es ingresar al Servicio de Impuesto Interno para revisar el registro de compras. No lo realizo el primero de cada mes, sino que lo reviso ya cerca del 10 para que toda la información ya esté cargada en el Servicio de Impuesto Interno, sobre todo cuando las empresas tienen comprobantes de pago electrónicos o sistemas de boletas que no son propias del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, para asegurar que la información ya esté cargada completamente en el sistema, yo reviso más o menos entre el día 7 o el día 10. Entonces reviso el registro de compra, reviso el registro de ventas y luego verifico toda la información que haya de las boletas o comprobante electrónico en caso de que la empresa tenga ese tipo de ventas. Luego imprimo el registro de compra, imprimo el registro de ventas, o si tú también puedes, en vez de imprimir, lo puedes ir guardando en una carpeta exclusiva de ese cliente de forma digital y no hay ningún problema. Luego reviso si las facturas de proveedores las tengo en formato físico o si hay algunas en el correo o hay que directamente imprimirlas desde el Servicio de Impuesto Interno. Las junto, las imprimo y las guardo junto con toda la otra información que ya tengo impresa. Luego hago el libro de compras, hago el libro de ventas y aquí clasifico las facturas para poder subirla correctamente al sistema y que ya esté cargada esa información para hacer el balance. Luego reviso toda la información de los libros que coincida con lo que está en el Servicio de Impuesto Interno, que no haya ninguna diferencia. Imprimo el resumen de las boletas de honorarios que están en el servicio, las boletas recibidas, y también reviso si la empresa emitió alguna boleta de terceros, que también habría que imprimirse. Si no ha emitido ninguna boleta de terceros, igual yo imprimo la hojita para tener como respaldo de que no había ninguna boleta de terceros. Si la empresa tiene sueldos, siempre imprimir el libro de remuneraciones. Por ejemplo, a mí se me olvidaba revisar en el libro de remuneraciones si la empresa tenía que pagar impuesto único, porque puede ser que haya tenido sueldos bajos varios meses, pero por ejemplo puede contratar una persona y le paga más y justo ese mes tiene que pagar impuesto único. Si tú no llevas imprimiendo los libros de los meses anteriores, no te vas a acordar que tienes que imprimir, y justamente si ahora en ese mes tienes que pagar impuesto único y no imprimiste el libro, probablemente se te va a olvidar pagar el impuesto único, porque eso se paga en el formulario 29 y eso se agrega de forma manual a la propuesta del formulario 29. Entonces, sí o sí, recomendable imprimir el libro de remuneraciones.
Luego reviso el libro de honorarios. Aquí, si es que tú no tienes sistema, puedes armar el libro de honorarios con las plantillas de estos libros, o bien puedes simplemente subir toda la información de las boletas a tu sistema y automáticamente te va a emitir tu libro de honorarios. Verifico la información que está en los honorarios del Servicio de Impuesto Interno para ver si tengo lo mismo con los libros, y luego imprimo el formulario 29 del mes anterior para poder revisar la tasa de PPM que paga esta empresa, para poder ver si ya se pagó un impuesto único anteriormente, reviso si hay remanente del mes anterior para considerarlo este mes, y luego ya hago el cálculo del impuesto determinado en forma manual en la misma hojita que yo imprimo de los registros de compra y ventas. Luego voy a la propuesta del Servicio de Impuesto Interno, agrego el impuesto único en los casos de que la empresa tenga que pagar impuesto único. Modifico la tasa de PPM porque por lo general la propuesta viene con la tasa mínima, y dependiendo de lo que pague cada empresa, le modifico con su respectiva tasa, y luego reviso que todo esté cuadrado con lo que está en el registro de compra y ventas, guardo el formulario y luego envío los valores al cliente. Aquí es súper importante guardar el formulario porque si esa persona emitió la boleta posteriormente a la fecha que tú ya hiciste el formulario, vas a tener que agregar esa boleta y lo vas a hacer desde el formulario guardado porque es mucho más fácil que hacer todo de nuevo. Una vez que ya le envío los valores al cliente, espero que pague, y ya antes del 20 reviso si ya pagó, y si no ha pagado todavía, vuelvo a comunicar que se pague antes del día 20, y con el formulario pagado ya terminaría el proceso de impuestos mensuales. Todo este listado de tareas es lo que pasamos después a nuestro checklist. Y como decía anteriormente, tenemos algunas tareas que podemos agrupar, como por ejemplo aquí que tenemos dos cosas que son solamente boletas de honorario. Podríamos poner solamente una que diga revisar boletas de honorario en el servicio, recibidas y de terceros en una sola. Ahí tú ves si las separas o no. En este ejemplo la vamos a dejar así separadas nomás, pero ese sería un ejemplo de agrupar tareas. Otra cosa es que, como te dije, tiene que ir en orden cronológico, es decir, lo que hagas primero va primero, lo que hagas después va después. Y aquí encontré una que podríamos dejar un poquito más abajo, que es esta de acá. Verificar que coincida la información de los libros con el servicio, porque acá tengo de nuevo repetida la verificación de la información de los honorarios. Por lo tanto, podríamos dejar solamente aquí esta que dice que debemos verificar que toda la información coincida. Esta la vamos a eliminar, y aquí vamos a dejar verificar que coincida la información de los libros con el Servicio de Impuesto Interno, y aquí podemos poner los libros importantes, que sería compra-venta y honorarios. O si lo quieres lo escribes completo. Honorarios. Y con eso ya tendríamos todo listo para armar el formato de esta checklist. Aquí yo le puse checklist impuestos mensuales para empresas afectadas a IVA. Aquí tú puedes replicar esta y cambiarla a empresas exentas de IVA, a empresas que tengan IVA de uso común, dependiendo de las empresas que tengas a cargo. Y aquí vamos a hacer dos formatos. Uno en formato mensual, que sería este que voy a crear primero, y el otro va a ser en formato de año. En formato mensual, aquí vamos a poner todas las tareas que tenemos. Aquí vamos a poner estado, que sería si está listo o aún no. Y aquí vamos a poner las tareas, y aquí vamos a poner observaciones. Por lo tanto, cada una de estas líneas va a representar una tarea, y aquí yo voy a copiar las tareas que ya tenemos anotadas y las vamos a traer acá al formato. Cada una de estas tareas entonces las tendríamos aquí. Aquí vamos a dejar marcado esto con un cuadrito. Para ir marcando si está lista, le puedes hacer un tick o un OK. Y aquí yo voy a dejar todo esto en una sola casilla. Y aquí, una vez que ya tengamos bien armada la estructura, vamos a dejarlo en los recuadritos para tener esta información más bonita y ordenada. Aquí voy a dejar en vista sin cuadritos, sin cuadrícula, para que se vea mejor. Entonces aquí ponemos el nombre de la empresa, ponemos su root, ponemos el mes que vamos a trabajar y la clave de servicio por si acaso, en caso de que lo necesites tener a mano. Vamos a dejar esto más bonito, podemos poner un color, yo aquí voy a poner el azul y en negrita, ahí.
Esto igual lo podemos dejar en negrita para que resalte más. Y aquí podemos dejar esto más grande igual para que se vean mejor las letras. Podemos agrandar aquí y acá. Ahí. Entonces, este sería un checklist para una empresa que está afecta a IVA. Aquí en observaciones tú puedes anotar, no sé, por ejemplo, si te quedó alguna factura pendiente de imprimir porque el cliente no te la ha enviado o si tienes que clasificar una factura que todavía no sabes cómo clasificarla y le estás preguntando al cliente, deja anotado aquí esperar respuesta del cliente, por ejemplo, para después acordarte que tenías que clasificar esa factura, por darte algún ejemplo. Cualquier cosa que sea relevante, tú lo puedes dejar aquí anotado como una observación. Ahora sí te voy a mostrar la checklist, pero con el formato que es del año completo. Aquí tenemos exactamente lo mismo, empresa, el root, el giro, cosas importantes que tú quieras agregar, lo puedes agregar aquí arriba. Y aquí, como ves, tiene algo distinto que sería el tema de los meses. Aquí cada tarea tú la vas marcando de acuerdo al mes que vas trabajando. Y este ya está adaptado a un tipo de empresa que, como te digo, es el afecto. Acá tenemos un modelo del exento que es básicamente cambiar la parte de las facturas, al igual que el de uso común. Y esta plantilla que acabamos de hacer acá en el video, la voy a dejar gratuita en la descripción del video también para que la puedas tener y puedas editar de acuerdo a lo que tú estimes conveniente. La idea de hacer un checklist, un listado de tareas, es que simplifique y eficiente tu trabajo para que tú puedas cometer menos errores y no omitas ninguna información. Y también tienes que tener en consideración que debes ir actualizando tu checklist a medida que vayan cambiando las normativas o vayas agregando algunos pasos más a tus procedimientos para que no quede desactualizado. Lo bueno de crear un checklist es que después tú puedes adaptar ese mismo formato a cualquier otra empresa que tengas y así puedes ir personalizándolas para cada uno de tus clientes. Por ejemplo, para empresas que son afectas a IVA, empresas que son exentas, empresas que tienen IVA de uso común, etcétera. Para cada una de ellas tenemos que hacer distintos procedimientos, por lo tanto, esto lo puedes ir adaptando a lo que tú necesites. Y si quieres ver una clase donde utilizo un checklist para hacer un balance de 8 columnas completamente en Excel, te voy a dejar la clase por acá.